Hoy se cumplen 80 años desde el final de la Gran Guerra del Este Asiático. La cantidad de ciudadanos que realmente tienen recuerdos de esa guerra es muy pequeña. Ha pasado más de un siglo desde que las personas que eran adultas al final de la guerra han superado los 100 años, y se puede decir que la Gran Guerra del Este Asiático ya es historia. Sin embargo, para evitar repetir las tragedias, es necesario hacer un resumen de cómo comenzó esa guerra, aunque se puede decir que el gobierno japonés ha evitado hacerlo. La causa directa de la Guerra del Pacífico fue la prohibición total de petróleo impuesta por Estados Unidos en agosto de 1941. Para Japón, que dependía del petróleo estadounidense para el 80% de su consumo, esto significaba la muerte como nación. No está claro cuánto petróleo tenía Japón en reserva en ese momento. Pero si suponemos que tenía suficiente para 6 meses, en febrero de 1942, la actividad económica de Japón habría prácticamente cesado. Por supuesto, el gobierno estadounidense era consciente de esto. Para que Japón evitara la muerte, tenía que elegir entre aceptar las demandas del Notas Hull impuestas por Estados Unidos, o invadir las Indias Orientales neerlandesa para obtener campos petroleros. Si Japón hubiera aceptado el Notas Hull, habría evitado la muerte inmediata, pero no hay duda de que habría enfrentado una muerte lenta. En tal caso, al igual que casi todas las personas de color en el mundo en ese momento, Japón habría quedado bajo el dominio de las potencias occidentales. A comienzos del siglo XX, el mundo no era como lo vemos hoy. La mayoría de las personas de color en Asia, África y América Latina no tenían países independientes. Estaban bajo el dominio de las potencias occidentales y sufrían una explotación constante. La historia del colonialismo europeo se remonta al siglo XV durante la llamada Era de los Grandes Descubrimientos. Para el siglo XIX, las potencias habían convertido casi todas las regiones habitadas por pueblos de color en colonias. Desde su perspectiva, Japón, ubicado en el lejano oriente, era la última tierra intacta que quedaba. A finales del siglo XIX, Japón fue forzado a abrir sus puertas por la flota estadounidense del Comodoro Perry, los llamados barcos negros, lo que marcó el fin de su aislamiento. Japón luchó desesperadamente para evitar ser colonizado. En aquella época, cambiar el orden establecido mediante la fuerza era algo común. Los fuertes tomaban de los débiles. Era un mundo regido por la ley del más fuerte. El gobierno Meiji adoptó políticas de fortalecimiento nacional y militar para resistir la invasión extranjera, promoviendo el desarrollo industrial. Como resultado, Japón logró una modernización sin precedentes en la historia mundial, alcanzando a Occidente y preservando su independencia. A principios del siglo XX, Japón luchó contra Rusia, que avanzaba hacia el sur. Fue la primera guerra en la que Japón enfrentó a una nación blanca. Si Japón hubiera perdido, podría haber sido colonizado por Rusia, y más tarde, convertido en parte de la Unión Soviética, siguiendo el destino de las repúblicas y regiones autónomas de Asia Central. En ese entonces, se consideraba natural que los blancos dominaran a los pueblos de color. Sin embargo, Japón venció a Rusia. Este hecho sorprendió a Occidente y dio una gran esperanza a los pueblos de color del mundo. Más tarde, en la Conferencia de Paz tras la Primera Guerra Mundial, Japón intentó incluir en el Pacto de la Sociedad de Naciones una cláusula que prohibiera la discriminación por diferencias de color de piel. Es motivo de orgullo que Japón fuera el primer país en proponer el concepto de prohibición del racismo, que hoy es una norma universal. Lamentablemente, esta propuesta fue bloqueada por Estados Unidos y el Reino Unido. La victoria en la guerra ruso-japonesa y el hecho de que Japón fuera uno de los países vencedores en la Primera Guerra Mundial hicieron que las naciones occidentales intensificaran su vigilancia sobre Japón. En particular, Estados Unidos comenzó a entrar en conflicto con Japón por los intereses en Manchuria, y al mismo tiempo adoptó políticas de exclusión contra los japoneses residentes en su territorio. Desde entonces, Estados Unidos empezó a considerar a Japón como un enemigo potencial. Además, las potencias occidentales apoyaron a la República de China, que también estaba en conflicto con Japón por Manchuria, lo que profundizó aún más la brecha entre Japón y las potencias. Esta parte de la historia es muy compleja, y no puede explicarse adecuadamente en una breve conversación. La mencionada nota Hull también exigía que Japón se retirara de Manchuria. La afirmación de que Japón robó Manchuria de la República de China es incorrecta. Manchuria, originalmente,
es la tierra natal de los manchúes o jurchen. Y la República de China solo declaró Manchuria como parte de su territorio al momento de su fundación, sin haber ejercido un control efectivo sobre la región. Históricamente, las dinastías chinas han considerado a Manchuria como tierra fuera de la civilización. Y nunca la han gobernado de manera efectiva. Aunque hemos retrocedido varios siglos en la historia, al analizar las causas de la Guerra del Gran Asia Oriental, no se puede ignorar la política colonial de las potencias occidentales ni su dominio sobre los pueblos de color. La Guerra del Gran Asia Oriental y la Segunda Guerra Mundial se superponen en muchos aspectos, y a menudo se consideran como una sola, pero en realidad son conflictos distintos. Se les ve como una misma guerra porque Japón luchó contra enemigos comunes al mismo tiempo que Alemania, con quien tenía una alianza militar, combatía a Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y posteriormente Estados Unidos. Sin embargo, son guerras diferentes. Al hablar de la Guerra del Gran Asia Oriental, existe la opinión de que Japón invadió los países asiáticos. Pero esta interpretación no es del todo precisa. Los enemigos contra los que luchó Japón fueron las potencias occidentales que habían colonizado el sudeste asiático Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. En aquel entonces, países como Vietnam, Indonesia, Malasia, Camboya y Birmania actual Myanmar no existían como estados independientes. Esto no significa que Japón no tenga responsabilidad. La administración japonesa en estos territorios ocupados no siempre fue benévola, y en algunos casos hubo explotación de recursos. Sin embargo, como resultado de que Japón expulsara a las potencias occidentales de Asia, no se puede negar que, tras la guerra, los países del sudeste asiático lograron su independencia. El ex primer ministro de Singapur, Goh Chok Tong, dijo lo siguiente: la ocupación japonesa fue brutal, pero gracias a las victorias iniciales del ejército japonés, el dominio occidental en Asia fue destruido, y los asiáticos comenzaron a tener confianza en que podían igualar a los occidentales. 15 años después de la derrota de Japón, todas las colonias asiáticas fueron liberadas. El expresidente de la India, Sarvepalli Radhakrishnan, expresó en India, en aquel entonces, era impensable que se pudiera hundir un buque de guerra británico. Pero Japón, un país oriental como el nuestro, lo logró. Nos sorprendió, pero ese logro nos dio la convicción de que los orientales también podían hacerlo. El ex jefe de Estado de Birmania, hoy Myanmar, Beamau, afirmó desde una perspectiva histórica: no hay otro país que haya contribuido tanto como Japón a liberar Asia del dominio de los blancos. Estas palabras no justifican la ocupación japonesa, pero sí se observa la historia mundial en su conjunto. Es evidente que la lucha del ejército japonés contribuyó al proceso de independencia de los países asiáticos, y que el papel de Japón no fue insignificante. Además, cabe destacar que, tras el fin de la Guerra del Gran Asia Oriental, muchos soldados japoneses permanecieron en los campos de batalla y lucharon junto a los pueblos asiáticos por la independencia frente a Occidente. En Indonesia, unos 2000 soldados japoneses combatieron junto a los indonesios durante 4 años contra los Países Bajos, logrando la independencia. Muchos de estos soldados japoneses descansan hoy en el cementerio de los héroes nacionales del país. Aunque pudieron haber regresado a su patria, ofrecieron sus vidas para cumplir la promesa de lograr la independencia de Indonesia. Hoy en día, tanto dentro como fuera del país, se alzan voces que exigen responsabilidades a Japón por la guerra. Sin embargo, pensar que la responsabilidad de la Guerra del Gran Asia Oriental recae únicamente en Japón no es correcto. Una visión unilateral que afirma que solo Japón fue culpable, sin considerar la historia de siglos de dominio occidental en Asia, ni la presión que las potencias ejercieron sobre Japón tras la restauración Meiji, impide comprender la verdadera naturaleza de dicha guerra. El siglo XX fue, sin duda, el siglo de las guerras. Además de las 2 guerras mundiales, hubo muchos otros conflictos, y Japón, en la Guerra del Gran Asia Oriental, causó la pérdida de numerosas vidas en diversos países. Al mismo tiempo, Japón también perdió más de 3 millones de vidas valiosas, incluidos 2,3 millones de soldados que murieron por su patria. Japón sufrió también tragedias sin precedentes en la historia mundial, como los bombardeos de Tokio y las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. A pesar de ello, los japoneses de la posguerra adoptaron una fuerte conciencia de que solo su país fue culpable. Considerar que la responsabilidad de la guerra recae únicamente en Japón
y no en las potencias occidentales, ni en la República de China, es claramente una visión sesgada. Sentir remordimiento no es algo negativo, pero una mentalidad excesivamente autocrítica puede distorsionar la comprensión de la historia y de la guerra, e incluso llevar a una parálisis del pensamiento. Esta es una de las razones por las que hoy existen tensiones con algunos países asiáticos. Después de la guerra, Japón logró una recuperación y un desarrollo económico que asombraron al mundo, y ha contribuido activamente a la paz mundial. Ha brindado abundante ayuda a países en desarrollo, incluidos aquellos que fueron ocupados durante la guerra, y ha establecido una sólida alianza y relaciones amistosas con Estados Unidos, que fue su enemigo. 80 años después de la guerra, se puede decir que Japón ha expiado sus culpas. Al menos, los japoneses que viven hoy no tienen por qué cargar con ellas. Reflexionar sobre una guerra que ya es historia es, en principio, tarea de los historiadores. Nosotros preferimos no convertir la historia en un instrumento de lucha política, sino tomarla como guía para pensar cómo construir la paz y la prosperidad del futuro.